Muy buenas tardes, maestra. Le habla su estudiante María Cordero Sánchez y a continuación le voy a estar presentando mi tema de investigación, mi propuesta de investigación y su delimitación. Este es los efectos de la lombricus terrestre en la fertilidad del suelo, la productividad del suelo y el crecimiento de las plantas Cassicum anum en el sector Las Colinas 2, San Pedro de Macorís. En cuanto a la definición del problema, esta fue la primera actividad que estuve realizando antes de la aprobación del tema. Ya estuve definiendo lo que es el problema y la descripción en sí de este. Vamos a enfocarnos entonces ahora en la parte de los objetivos. En cuanto al objetivo general de este tema, plantea el siguiente: determinar los efectos de la lombricus terrestre en la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas Cassicum anum de las colinas 2. Luego, partiendo de esta meta general, coloqué los objetivos específicos. Solo coloqué tres. Entre estos están: determinar los efectos de la lombriz en la estructura y característica del suelo, evaluar la tasa de crecimiento de estas plantas de Cassicum anum ante la exposición de una comunidad de lombrices. Por último, pero no menos importante, está el objetivo específico de determinar la productividad de las plantas bajo la influencia de las lombrices terrestre. En cuanto a la pregunta de investigación, la principal pregunta de investigación que coloqué fue: ¿cuáles son los efectos de la lombriz terrestre en la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas Cassicum anum? Partiendo entonces de esta principal pregunta, este interrogante, coloqué tres preguntas más que la estuve relacionando con los objetivos anteriormente ya mencionados. En cuanto a la justificación, aquí me encargué de de justificar el porqué de la investigación, donde la estuve resaltando y relacionando con la parte biológica del tema en sí, eh, relacionándola también con la parte de que tanto el suelo como las lombrices y las plantas son recursos naturales que nos brinda la naturaleza. En sí estos se relacionan y entonces pues es de aquí que parte el tema de investigar cuáles son los efectos de las lombrices terrestres en la productividad del suelo, en el suelo, ya que estas son consideradas como ingenieros en el suelo. Entonces, ¿producen efectos las lombrices realmente en las plantas? Esto lo veremos ya más adelante en el resultado de la investigación. Esto se va a comprobar, o sea, vamos a ver si sí o no. Ahora, en cuanto a las variables, el, hay que destacar que las dos principales variables de una investigación es la variable independiente y la dependiente. En cuanto a la independiente, en este estudio es los efectos de la lombriz terrestre en las plantas y el suelo. En cuanto a dependiente, está la fertilidad del suelo y entonces el crecimiento y desarrollo fisiológicos de las plantas. En cuanto a la hipótesis que será sometida, está que las lombriz terrestres aumentan lo que es el crecimiento y la productividad de las plantas Cassicum anum. Esta hipótesis va a ser sometida mediante el experimento y veremos más adelante cuál fue el resultado. En cuanto a la definición y medición de variables, esta actividad me gustó mucho realmente porque aquí pude fundamentar lo que es más mi tema de investigación en cuanto a su variable. Este cuadro operacional de variables está conformado por las variables, definición conceptual y definición operacional. En cuanto a la variable dependiente, coloqué dos: fertilidad del suelo y crecimiento y desarrollo fisiológico de las plantas. En cuanto a la fertilidad del suelo, en su definición, sabemos que el crecimiento en las plantas es el incremento irreversible en el tamaño, abarcando desde el aumento del tamaño de las hojas, flores, tallos y en sí. En cuanto a la definición operacional, se utilizará grupos de lombrices, concentraciones de lombrices que se van a colocar en el suelo, en diferentes guacales. Se tomará apuntes de las semillas germinadas en el suelo y se va a tomar apunte de las medidas de las plantas con una cinta métrica cada 2 días. También en este cuadro vamos a encontrar lo que es la variable independiente, la variable constante y la variable interviniente. En cuanto a la variable constante, coloqué 4 y en la variable interviniente. Pasando a lo que es el diseño metodológico del tema. En sí,
este estudio es considerado como, o lo considero como una investigación experimental, porque en este caso, en esta actividad me detuve a analizar, a ver, ¿realmente es de diseño experimental mi investigación? Bueno, sí, porque partiendo de su finalidad, este busca modificaciones y cambios y tiene un propósito práctico inmediato. En sí, en la área de estudio, este experimento se llevará a cabo en las Colinas 2, San Pedro de Macorís, donde yo vivo, detrás de mi casa. Tengo un pequeño huerto, entonces ahí voy a colocar este experimento, lo voy a poder observar desde ahí y llevar mejor. Aquí coloqué la cita y un estudio que se estuvo realizando en cuanto al tipo de suelo que alberga aquí en San Pedro de Macorís, que es el latifoliado, donde se producen árboles de diferentes y un suelo tropical. En sí, también hay que destacar que donde se va a llevar a cabo el estudio en este sector eh, es de tipo de clase de suelo 3 en sí. En cuanto a la población estará conformada por organismos vegetales, de especies Cassicum y un grupo de anélidos de lombrices terrestres. De igual manera, se va a utilizar cierta porción de tierra. En la unidad experimental, la muestra va a radicar, maestra, un total de 30 GIS. Bueno, a partir de que yo tome su AIS, ahí voy a encontrar semillas un poquito pequeñas y de ahí voy a tomar la muestra de la semilla. Voy a utilizar lo que es un grupo de 20 lombrices y utilizar es 2,5 kilogramos de tierra, lo que equivale, si no me equivoco, a 2.500 gramos de tierra. En cuanto a los materiales, aquí hice una lista, palita de jardinería, regla, pie de rey, una balanza, 4 guacales, baker, tablet, cuaderno, entre otros materiales. En cuanto al procedimiento, aquí me detuve y le dediqué un poco más de tiempo a esta parte porque fui colocando paso por paso los procedimientos a seguir en el experimento. Lo primero voy a adquirir los materiales, entre esos materiales está lo que es los guacales, a lo que se le hará pequeños eh, agujeros para que el agua pueda drenar y para que las lombrices puedan recibir oxígeno. Cada guacal va a ser rotulado con un grupo A y B y esto se va a enumerar también, o sea, van a ser 4 guacales, 2 grupos, un grupo control y un grupo experimental. Ubicaré en la misma área de estudio una parte para hacer en búsqueda de la lombriz realmente. Esta es la otra parte del procedimiento, que ya aquí está más detallada. En sí, ahí habla lo que le estoy mencionando, la división de los guacales. Voy a acondicionar el suelo para que las lombrices se coloquen y le voy a colocar la alimentación a esta. Y un procedimiento que va a ser constante es el riesgo de agua a las 10:30. Voy a utilizar un calendario y una alarma todos los días a esa hora. Hay que hacer ese procedimiento. En cuanto al análisis de datos, luego de la parte del procedimiento y la recolección de datos, hay que hacer un análisis. Anteriormente le dije que voy a utilizar el programa ESER. Bueno, estuve investigando y en cuanto a esta investigación y el análisis de datos de este experimento, voy a utilizar un análisis de varianza y la prueba de rangos múltiples de Dukan. Esta la voy a llevar a cabo, este análisis, a través del programa ESER, pero también lo voy a hacer en un cuaderno. Pero hay que relacionar lo que es la tecnología con la ciencia. En cuanto a la capacitación y supervisión y coordinación, bueno, como capacitación he recibido mucha como investigadora, puesto que he cursado varias materias que están ampliamente relacionadas con mi tema de investigación, desde biología hasta botánica 1, botánica 2, fisiología vegetal, que me ha ayudado mucho en cuanto a este tema, ecología, y ahora estoy recibiendo la materia de recursos naturales. En supervisión y coordinación, bueno, la supervisora y coordinadora de esta actividad soy yo como investigadora, María Cordero Sánchez, la cual el cronograma, el tiempo que voy a invertir en este experimento, vamos a centrarnos. Bueno, coloqué una matriz donde fui detallando lo que es el tiempo en sí que me va a llevar a cabo. Por ejemplo, coloqué la actividad,
Luego la fecha, tiempo, es decir, horas detallé y los días que voy a durar en esa actividad. Por ejemplo, la primera actividad a realizar va a ser la compra de los materiales, como vemos en la matriz. En cuanto a la compra de los materiales, coloqué 2 días. 5 del mes 7 de 2021, 6, ahí va 6 también, 6 del mes 7 de 2021. En esta actividad puse 2 días porque, por ejemplo, puedo salir un día, consigo 5 materiales, 6, me faltan otros, salgo el otro día. 2 días, entonces por eso coloqué. También la organización y preparación del área de estudio, organización de los materiales y equipos, esto lo puse el 7 del mes 7, 2 horas, un solo día. Riesgo del agua. En cuanto al riesgo del agua, el cuidado del agua, esto va del agua, no de las plantas. Eh, el riesgo del agua a las plantas en cuanto a esta actividad va a ser una actividad constante. Esta actividad le puse aquí fecha, pero puse una nota, esta acción será constante, continua, porque esta la voy a tener que realizar todos los días. Entonces, otra actividad que coloqué fue la recolección de datos, es decir, la medición de la altura, el grosor, tamaño de las hojas, también observar las características físicas de las plantas, colocarlas ya sea en el cuaderno de apuntes y tomar los datos realmente. La recolección de datos coloqué que va a ser cada 3 días en sí. En cuanto al presupuesto de los materiales, aquí coloqué los materiales, la cantidad que voy a utilizar y el precio, así como su total. Por ejemplo, la cinta métrica voy a utilizar una, precio 1000, total 1000. Pero en los guantes voy a utilizar 8 y tengo que multiplicar la cantidad que es 8 por 20, que es el precio y el total. En cuanto a los guacales voy a utilizar 4 y así. En cuanto al presupuesto total que necesito para esta investigación es 7.760 pesos para llevar a cabo este experimento. En esta matrícula que en sí lo que es el presupuesto de esta investigación. Entonces, aquí les dejo lo que es la bibliografía. Tengo otras fuentes bibliográficas que he utilizado como apoyo de referencia. Entonces, maestra, hubiera querido detallarle más lo que he estado haciendo en cuanto a mi investigación, pero el tiempo hay que tomarlo en cuenta, el tiempo. Entonces, cualquier comentario, maestra, sugerencia, me gustaría que me la haga saber, quizás sea un comentario o algo, para yo de esta manera poder seguir mejorando y avanzando en cuanto a mi investigación, ya que esta es una investigación que me ha dado realmente mucho entusiasmo porque es algo que estoy haciendo yo individual y me ha ayudado mucho realmente en sí. Entonces, bye maestro, espero que se encuentre bien.